Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarte. Mi nombre es Elías González, misionero de Palabra de Vida aquí en Honduras. Y junto con mi esposa Janina estamos sirviendo al Señor en este hermoso país y también en nuestra iglesia local. El devocional de este día se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Estamos comenzando a estudiar un nuevo libro, una nueva carta. Estamos emocionados. Muy bien, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo, después de escribir la primera carta a los Corintios, él pensó que era necesario hacer una visita rápida y dolorosa a los hermanos de Corinto, puesto que los problemas que habían dado ocasión a la primera carta no habían sido resueltos. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Después de esta visita, escribió a la iglesia una carta severa y apesadumbrada, a la que se refiere, en 2 de Corintios 2:4. Pero que se había perdido. Esta carta se perdió, no sabemos nada de esta carta. Tito le refirió la buena noticia más adelante, de que por fin la iglesia se había arrepentido de su rebeldía contra Pablo. Y fue desde Macedonia donde Pablo escribe esta segunda carta a la iglesia en Corintio, con el objetivo de animarles a continuar creciendo en la fe. En el primer capítulo, en los primeros 11 versículos, encontramos un tesoro maravilloso que Pablo comparte con la iglesia de Corintio, y es el hecho del ministerio de la consolación. El ministerio de la consolación. Pablo realmente sabía en qué consistía este ministerio de la consolación. Él lo había vivido en carne propia. También Pablo había escrito en Romanos también. Anteriormente sabía que la palabra de Dios era su consuelo. Romanos 15, versículos de 4 al 5, donde decía: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Realmente Pablo les hablaba la importancia del ministerio de consolación. Si nos fijamos bien en este pasaje, en estos 11 versículos, se menciona 9 veces la palabra consolación y sus derivados, dando el énfasis en la importancia de lo que estaba escribiéndoles. Y Pablo por eso quiere mostrarles a través de esta escritura, primero la fuente de dónde proviene esa consolación. Quiere mostrarles cuál es el propósito de la consolación, pero también quiere mostrar cuál es la fórmula perfecta para este ministerio de consolación. Y primero, como les dije, la fuente de toda consolación lo vemos ahí en el versículo 3. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Y esa palabra que dicen ahí, Padre de, está hablando o significa que Dios es el origen o la fuente de la misericordia y la consolación, que de Él proviene. O sea, Pablo está diciendo, Él es la fuente. Qué insensato es pensar que el consuelo en la tribulación de los seres humanos puede venir por medio de vicios. Nos aferramos a pecados, también amistades que tal vez no son agradables al Señor, y nos aferramos a eso para poder consolar nuestra vida. Pero bueno, querido amigo, la única y verdadera consolación que salva viene de Dios. Es la fuente de toda nuestra consolación. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo vivió. Él dice, Padre misericordia. Dios pudo mostrar su completa misericordia a Pablo, y Pablo lo vivió, lo pudo experimentar en carne propia. Pero vemos más adelante y nos quiere mostrar Pablo cuál es el propósito por el cual nosotros hemos sido consolados. Si vemos ahí, Pablo está hablando de tribulaciones, de circunstancias difíciles, y él quiere demostrar por el cual o por qué nosotros necesitamos pasar por esas tribulaciones y también vivir el consuelo. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y sería bueno resaltar esa palabra, para, cuando dice para que podamos también nosotros consolar. Y creo que el propósito principal por el cual Dios nos ha consolado es para que nosotros también consolemos a otros. Poder experimentar el consuelo de Dios para consolar a otros. El consuelo no termina en nosotros. Nos habilita para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y nos convierte en un instrumento de consolación. Ahora podemos entender que no debemos buscar consuelo tan solo para nosotros, sino buscar consuelo para consolar a otros. Quienes nunca han sufrido solo pueden hablar de conceptos de consolación, pero jamás podrán transmitir consuelo, ni sabrán tener compasión de otros. Por esta razón es que Dios permite la tribulación sobre nosotros, sobre su pueblo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y es por eso que quiero animarte en este día. Si estás pasando tribulaciones, si estás pasando situaciones difíciles, quiero animarte con esto. Dios las permite para que puedas disfrutar de ese consuelo y que tú puedas ser un instrumento de consuelo a otros. Pablo había vivido todo este tipo de situaciones. 2 Corintios, más adelante en capítulo 11, 23 al 28, nos muestra ese tipo de situaciones que Pablo había vivido. No eran situaciones fáciles, realmente habían sido situaciones difíciles. Pero Pablo, todas esas situaciones le ayudaron a poder entender que había un Dios que estaba cuidándoles, un Dios que era fiel, y que él podía ser ese instrumento de consuelo para la iglesia de Corintios. Pero en tercer lugar, Pablo les muestra cuál es la fórmula en el ministerio de consolación. Vemos ahí en el versículo 10 y 11 cómo nos muestra, dice, el cual nos libró y nos librará. Y la primera pieza fundamental de esta fórmula es Dios, hablando de que Él nos libró y nos librará. Dios y su consuelo es para siempre. Su presencia nos acompañará aún en los momentos más oscuros. Y el segundo pieza fundamental en esta fórmula es un corazón rendido. Y ese es ese corazón entregado que ha puesto su confianza y esperanza plena en el Señor como su Salvador. Y tercero, en esta fórmula es el cuidado de la iglesia. Vemos el versículo 10, cuando dice, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es un llamado a poder estar orando, intercediendo unos por otros. Aunque Dios nos ha prometido consolarnos en todo, Pablo nos muestra aquí la necesidad de pedir oración de nuestros hermanos en la fe cuando nos encontramos en tribulación, y así poder dar juntos gracias a Dios. Y para ir terminando, quiero animarte a pensar en 3 preguntas. La primera pregunta que quiero animarte es, ¿Dios es la fuente de tu consuelo? ¿Realmente has sido fiel o has depositado tu confianza en el Señor al decir, estoy pasando esta situación, yo sé que el Señor me va a consolar, yo sé que el Señor está conmigo y Él me ayudará? Si no es así, yo te animo a que pienses en Él. No te refugies en vicios, no te refugies en amistades que no te llevan a nada bueno. Refúgiate en el Señor, que Él es la fuente. El segundo es
Dios está cumpliendo ese propósito por el cual Dios nos ha dado al momento de consolar a otros. Necesitamos tener corazones rendidos, entregados, para saber de que es únicamente Dios el que puede obrar en nuestra vida, entender y depositar nuestra confianza en Él. Y por último, estás cumpliendo tu papel dentro de la iglesia local, sirviendo a los hermanos de la fe en este ministerio de consolación. Espero que Dios pueda hablar a tu vida en este día y que realmente tú puedas depositar tu confianza plena en el Señor, que sepas de que Dios nos consuela en todo momento, pese a cualquier tipo de situación. La voluntad de Dios es que podamos ir a Él, a su presencia, y poder buscarle a Él y poder disfrutar de su consuelo para que tú también puedas consolar a otros. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.